de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y vamos a ver aquí, y desde el mes de enero, alrededor de 50 países, luego de que se diera su proclamación en la Asamblea Nacional, lo reconocen como presidente encargado, alrededor de 50 países. No obstante, bueno, no vamos a entrar en esas consideraciones, sino entrar en el punto central de esta conversación, y es el análisis de lo que ha pasado desde el mes de enero hasta el día de hoy. Por supuesto, quizás el tiempo no va a ser suficiente para abordarlo todo, Juan, pero te agradezco mucho la posibilidad de que tengamos esta conversación a través de las redes sociales, ¿no? Estamos aquí a través de nuestro Instagram y a través de la mía en vivo. Saludos a los que nos escuchan. Estoy con Vladimir, gracias por la invitación, bienvenido a la casa y bueno, conversar lo que podamos a través de este canal, de estos canales. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la ruta que ustedes se trazaron en enero? De la ruta que tú anunciaste al país, de los 3 pasos, el llamado mantra de los 3 pasos, como se le dice en el medio periodístico. Empezamos hablando de la construcción de capacidades, hablando de la necesaria unión de todos los factores, la necesaria alianza internacional incluso. Tenemos una alianza internacional más grande que la de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Hay más países que me reconocen hoy de lo que fueron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en una causa, que es la democracia, que es la libertad, que es resolver políticamente el conflicto hoy en Venezuela, que trasciende fronteras, producto del flujo migratorio, producto de la crisis que tenemos. ¿En qué estatus está hoy? Que somos hoy una mayoría ejerciéndolo, que tenemos un reconocimiento internacional, que tenemos hoy beligerancia no solamente con países, sino con multilaterales, por ejemplo, para el tema económico. Tenemos el ejercicio institucional desde el Parlamento, única instancia reconocida, por ejemplo, en el caso de Italia, que no reconoce el Parlamento y no reconoció las elecciones, por ejemplo, del 20 de mayo del 2018. Entonces, ¿en qué estatus está? Que estamos, que seguimos unidos, que seguimos fuertes, movilizados e insistiendo en la solución política del conflicto, entendiendo, por ejemplo, la mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la OEA, el BID, el Plan País, la ejercicio de protesta en la calle reivindicativa, los sectores, los sindicatos, la ley de amnistía y garantía, de la cual hablamos el 5 de enero, como una gran estrategia para lograr una solución al conflicto que vive Venezuela. Ustedes calculaban que para esta fecha ya tú deberías estar en el ejercicio concreto del poder, práctico. Aquí sufrimos como 2 etapas. Digo sufrimos porque el 4 de enero del 2019 nadie daba medio por nadie, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, nadie pensó que podíamos alinear a todos los factores de la alternativa democrática, que los países nos reconocieran, que pudiéramos designar embajadores y los aceptaran con sus cartas credenciales en la mayoría de los países, que pudiéramos proteger los activos de Venezuela en el mundo. Entonces, incluso discutíamos en diciembre, por cierto, Vladimir, bueno, queremos lograr la máxima movilización, la unión de los factores, el reconocimiento internacional, y calculábamos 3 meses para eso. Y luego, bueno, el ejercicio de esa mayoría, y luego la presión, y luego la construcción del Plan País. La verdad es que nos tomó 15 días. El 23 de enero del 2019 nos reconoció el mundo, se movilizó el país de manera impresionante en 57 ciudades de Venezuela el 23 de enero. Claro, la más impresionante, Caracas, pero de verdad el río humano en cada una de Carupa, ¿no? De Pucupita, era impresionante ese día. Nos tardó 15 días. Y luego, bueno, vino el tema de la emergencia humanitaria, que hoy reconoce, por cierto, las Naciones Unidas, conjunto con la violación de derechos humanos, con la tortura, entre otras cosas, y hemos estado en este digamos, pugilato por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, entendiendo que tenemos que construir las capacidades, que tenemos que articular, que tenemos que tener los puentes necesarios para producir una transición democrática, que genere estabilidad, gobernabilidad, que nos lleve al progreso en Venezuela. ¿Tú sientes que se le habló claro a la ciudadanía que confiaba en una solución rápida al conflicto venezolano? ¿Sientes que se le hicieron concesiones a la impaciencia de la gente, o realmente se ha llegado a una situación en la cual la frustración no solamente está en las masas que te acompañan o te acompañaron, o también está en la dirigencia? ¿Qué ha pasado allí? Yo creo que hay 2 cosas. Una, hay una desesperación legítima. O sea, hay una frustración también válida. Es decir, son años de lucha, son años de construcción de mayoría, de ejercicio de la mayoría. Hoy no tenemos agua aquí donde estamos, o comprar comida es una hazaña, el gas doméstico, el transporte público. Hay una desesperación válida. Cuando el ciudadano grita, a veces nos gritan a través de las redes, a veces nos gritan a través de comentarios que nos hacen llegar, mira, y no en mal tono, en sugerencia de soluciones, digámoslo. O sea, lo que cada ciudadano cree que debería ser soporte a la solución.
Ellos dicen, algunos dicen R2P, responsabilidad protegida, algunos dicen 187, algunos dicen tierra, algunos dicen calle, algunos dicen elecciones. Aquí la verdad es que no hay un solo elemento, que no hay un ingrediente mágico que resuelva el problema venezolano, que resuelva el problema fronterizo, que nos ayude a frenar la hiperinflación mañana, que tengamos una elección realmente libre. Aquí lo que sirve es ejercer la mayoría con conciencia, generar los puentes necesarios para una transición, tener todos los espacios, también de presión, entendiendo que nos enfrentamos, según nuestra diagnóstica, a una dictadura. O sea, es decir, mataron al capitán de fragata, asesinaron a Fernando Albán, mantienen a más de 1000 presos políticos. Hoy tenemos una emergencia humanitaria, niegan por Dios el flujo migratorio. O sea, 4.3 millones ya reconocidos y va a llegar hasta 6 millones si no tomamos medidas inmediatas en Venezuela que tienen que ver con el cambio. Entonces, ¿por qué hago esta antesala a la pregunta? Porque bueno, hay claro, una expectativa clara de Venezuela, que es vivir mejor, que es recuperar la normalidad, ahora, sea el mecanismo que sea. Ahora, Juan, la permanencia de Nicolás Maduro en Miraflores, en el poder, ¿es como consecuencia de los errores cometidos por la dirigencia opositora o como consecuencia de una estrategia exitosa de su parte? Yo creo que tiene que ver con todo. Como diría Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Es decir, aquí durante años se fraguó la destrucción de la Constitución, de las instituciones, del Estado de Derecho, del respeto de los derechos humanos. El régimen, o lo que ellos llamaron socialismo del siglo XXI, vociferó durante años, o cuando estaban buscando alcanzar el poder, bueno, la lucha contra la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la autonomía universitaria. ¿Recuerda? Capucha, todo aquel cuento que muchos de ellos tenían. ¿Y qué han hecho? Destruyeron la autonomía universitaria, persiguen hasta los rectores, se quieren meter en las universidades, no hay respeto a los derechos humanos, la corrupción no tiene sentido lo que ha sucedido en Venezuela. Han destruido absolutamente todo. Y durante años va a venir el deterioro de las instituciones. ¿Por qué hago esta referencia? Porque nos estamos enfrentando a una corrupción desmedida, a las no instituciones, y también hemos cometido errores, hay que decirlo. O sea, ¿cuáles serían los errores principales que tú admitirías ante el país? Mira, en esta etapa, o sea, porque esto ha sufrido varias etapas. Uno, hemos construido mayoría, eso no se fraguó un día, o sea, eso se manifestó evidentemente en el 2015, luego trataron de desmontarla, entre otras cosas. Yo diría, en este momento, la caracterización de lo que hoy es el gobierno, o los gobiernos, o el régimen. Es decir, llegamos a pensar que era uno solo. Yo creo que hay una división interna. Yo creo que hay un factor en las Fuerzas Armadas, hay un factor al interno del régimen. Probablemente la ley de amnistía y garantía tuvo un reflujo. No lo explicamos de la mejor manera para generar los puentes para crear una. Ese es un punto importante, fíjate, el lenguaje hacia la Fuerza Armada, las palabras dirigidas a la Fuerza Armada, el mensaje a la Fuerza Armada. Yo percibo, desde fuera quizás porque no tengo incidencia en esos mensajes, por supuesto, percibo que ha habido mensajes de distinto tono. Uno, bueno, mensajes que pueden sonar persecutorios, otros de tratar de atraerlos, y otros, bueno, confusos con respecto a qué es lo que se quiere de la Fuerza Armada. Claro. No sé si tú sí, estás de acuerdo. Ahí yo creo que viene parte del elemento, y viene parte también de la frustración. Y ojo, o sea, durante años, yo en el momento como estudiante o como dirigente de base de un partido de fundación, nuestra relación con la Fuerza Armada fue muy hostil. O sea, fue de persecución, fue de represión, fue de cárcel incluso. O sea, yo todavía tengo proyectiles de perdigones alojados en mi cuerpo, una fractura del 2017. A pesar de eso, y entendiendo el rol que tienen en el ejercicio de soberanía, hablando del tema de, por ejemplo, de presencia de grupos disidentes de la FARC o del ELN o de grupos irregulares, van a tener un rol en la transición. O sea, aquí cómo va a ser el lenguaje que utilicemos, no solamente el lenguaje, sino también el ejercicio de la soberanía y del poder político que se pueda ejercer, no solamente para contener a estos grupos irregulares, sino para ejercer definitivamente soberanía. Según un estudio de la ONG, se me fue el nombre en este momento, ya lo vamos a ubicar, 1 de cada 3 asesinatos en el 2018 lo ejerció un cuerpo de seguridad del Estado, el FAES o cualquier otro, principalmente el FAES. Entonces, aquí vamos a tener y necesitar una Fuerza Armada que ejerza su rol, no que sea una parte del conflicto. Juan, hay, por ejemplo, muchas cosas que se discuten con respecto a la estrategia opositora. Hemos escuchado planteamientos que van desde la intervención militar, planteamientos que van desde las sanciones, planteamientos que van, por ejemplo, a la toma permanente de la calle.
y hasta ahora, bueno, no se ha concretado una estrategia exitosa en cuanto a desplazar a Nicolás Maduro del poder. Si a ti te tocara privilegiar hoy una estrategia, un camino, una vía para decir al país, por aquí es, ¿cuál es ese camino? Creo que no hay uno solo, creo que hay dos centrales. La máxima presión para lograr una transición a la democracia. Es decir, hoy Nicolás Maduro lamentablemente, y digo lamentablemente porque creo que todos quisieron que mañana se despertara con una epifanía y se diera cuenta que mira, tenemos 65% de contracción del PIB, el flujo migratorio más alto del planeta, de Boca Uchire para Caracas están cobrando 20.000 bolos el pasaje, entonces tienen que hacer todas las gestiones en Caracas porque ya no hay nada, 20.000 bolos es medio sueldo mínimo. Un cartón de vuelo vale 65.000 bolos. O sea, él no se va a levantar mañana y va a decir, mira, destruimos el país, nos robamos una elección, vamos a repetirla, eso no va a pasar. O sea, hay que ejercer ciudadanamente nuestros derechos del ejercicio de la presión. Además, ahí me formé de la presión ciudadana, de la conquista reivindicativa de los derechos. Yo privilegiaría el ejercicio de mis derechos, o sea, de poder manifestarme, de poder expresarme, de poder estar en las calles protestando, entendiendo las dificultades que tienen. Pero también entendemos que, y lo dijimos desde el día 1, o sea, por ejemplo, todos funcionarios civiles o militares que estén dispuestos a colaborar en el proceso de transición serán bienvenidos a conversar, a discutir, a poder avanzar. Entonces, ahora, cuando por ejemplo se dice funcionarios que formaron parte del gobierno, caso de la fiscal Luisa Ortega, que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, que es otra discusión el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, caso como el de ella o de otros funcionarios del Estado venezolano, ¿esos funcionarios pueden contar con la amnistía o va a ocurrir lo que han anunciado algunos voceros que se atribuyen a ser voceros de tu gobierno en cuanto a que tienen que pagar por los delitos que cometieron? Todo funcionario que esté incurso en violación de derechos humanos no podrá ser amnistiado. Ahora, todos los que estén del lado de la Constitución, en el restablecimiento de la democracia, del orden constitucional, de la regulación del Estado de Derecho, van a poder ser. Y si algún funcionario. No de sino de garantía. Y si algún funcionario cometió violación de derechos humanos, pero se pone del lado que tú estás representando. Violación de derechos humanos no es amnistiable. Incluso por mucho que se cambie. Incluso por definición. O sea, delito de lesa humanidad. Eso está muy bien tipificado. Además, eso no es que tiene acepción, no, tiene muy bien tipificado. Y ese es, por ejemplo, el miedo que tienen muchos funcionarios cuando hablan, por ejemplo, del Comité de Investigación de la ONU, derivado del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ahí lo que implica es la comisión de investigación, que son delitos de lesa humanidad, directamente de lesa humanidad. Así que eso es parte del miedo que tienen muchos de estos funcionarios. Ahora, de nuevo, o sea, retomando un poco qué camino privilegiamos. Mira, de nuevo, una gran estrategia para recuperar el país, para poner fin al sufrimiento de nuestra gente, que incluye presión ciudadana, presión de calle, mediación del Reino de Noruega, grupo internacional de contacto, garantías, por ejemplo, que es un tema polémico. Christopher Figuera, tú nombras a Figuera, pero Christopher Figuera es un tema polémico. Christopher Figuera metió preso a Roberto Marrero, por ejemplo, y le fueron levantadas las sanciones. Nosotros no es que hemos dicho que podemos trabajar con todo el extradición por polémico, porque lo sufrí en carne propia. Mi jefe de despacho que sigue secuestrado, por cierto. No solamente mi jefe de despacho, sino mi amigo. O sea, compañeros de lucha de años. O sea, quieren meter presa a mi madre, declarado por él. Mi hermano tiene orden de captura. Y además no tenemos agua en el caso. O sea, es decir, esta situación es de todos. Ahora, nosotros hemos dado muestras claras de que somos capaces de construir las condiciones, las garantías para poder avanzar, que pasa por un elemento central, o sea, de generar una elección realmente competitiva y libre. No es esa la usurpación y controlar la transición. ¿Qué significa la transición? En términos prácticos, reinstitucionalizar el país. O sea, es decir, tener un nuevo CNI. ¿Esa transición es con chavismo o sin chavismo? Esa transición es con todos los sectores del país. Yo creo que ya la polarización aquí no existe, por cierto. O sea, eso era antes, en antaño, digamos, que nos podíamos segmentar entre grupos. Hoy el 93% del país quiere cambio. Hoy todos queremos, y todos estamos aportando un gran grano de arena. Incluso hoy lo que están escribiéndonos por las redes sociales, que nos están viendo la mayoría desde otros países, principalmente. Ustedes también tienen un rol. Aquí esto no es de Juan Guaidó, esto no es de la mía, aquí todos queremos un mejor país y los invitamos a seguir comunicando a través de sus teléfonos, de sus redes, pero también llevando el nombre de Venezuela en todos los espacios donde estamos. Juan, el 30 de abril, aquí entre nos, ¿qué pasó ese día?
Bueno, eso fue bien planificado, fue una parada. Ahí pasaron varias cosas. Lo primero, el ¿Tú evidente... te enteraste de madrugada? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué pasó ahí? No, yo no me enteré de madrugada. Ajá. Así lo puedo decir. ¿Qué pasó ahí? Varias cosas. Uno, el evidente descontento de la Fuerza Armada. O sea, porque ahí no fueron como dijeron unos militares, otros. Desde Christopher Figueres, general de división, director de inteligencia nombrado por Maduro, el que había sacado, recordemos, a González López, porque ya no confiaba en él y tuvo que regresar a él. Imagínate lo difícil que debe tener la cosa al interno el compañero. Hasta, bueno, comandantes de tropas, entre otras cosas. Lo primero, el descontento real, legítimo de la Fuerza Armada, como lo tenemos todos. Y no tienen que estar descontentos, pues se ganan $8 al mes, nadie puede vivir con eso, hasta menos la mayoría de la tropa profesional. Lo segundo, la posibilidad de una transición en Venezuela, o sea, de que participen todos los sectores siempre y cuando se respete la Constitución, sea orientado a rescatar el Estado de Derecho, a tener una elección realmente libre, la transición de la que hablamos que tiene que ver con la reinstitucionalización del país, lo más evidente del CNE, pero eso es uno de los temas. Y luego, bueno, la manifestación de un pueblo, bueno, fue que la gente salió a la calle en todo el país, volvió a salir el 1 de mayo, entonces aquí, y lo hemos dicho, todos los funcionarios civiles, militares que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución. Lo dijimos el 5 de enero, no lo dijimos hoy, ayer, pasó el mismo 5 de enero como tomé juramento como presidente. ¿Y por qué ese llamado no caló? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que impidió que el 30 de abril no cristalizara? Bueno, yo creo que varias cosas. Lo primero es el miedo, si soy sincero, lo que percibo. La dictadura en su forma más básica o elemental es miedo. Por cierto, más lo sufren del lado de los que están hoy en el régimen. Bueno, nosotros estamos mal acostumbrados, pues nadie se puede acostumbrar a eso, a la persecución, a que nos metan presos los amigos, a los familiares, al secuestro. Insisto, nadie se acostumbra a eso, pero hemos sobrevivido a eso. Hemos sobrevivido a ese tipo de persecución y saña incluso. Pues ya llega un momento que dice, bueno, ¿qué sentido tiene secuestrar a dos personas que trabajan conmigo de seguridad para torturarlos, ponerlos a grabar un video? ¿Para qué? Ya llega un punto que es incentivo la hazaña y el sadismo casi. Pero muchos hoy en el régimen, en el gobierno, se preguntan si, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? O es que ellos no sufren de la hiperinflación la mayoría. Bueno, está la cúpula, por supuesto, los que están ahí encerrados en un cuarto de espejo, que creen que, bueno, no sé si viste el video, pero Maduro saludando a la nada, ¿no? En La Guaira. Lo vi. O sea, dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué tipo de locura es esa? Son un cuarto de espejo. O sea, bueno, más allá de eso, porque todo el mundo sufre de la hiperinflación, de no conseguir medicina, alimentos, los familiares se te van, o sea, te reclaman desde el exterior y quieren vivir con normalidad, con tranquilidad. Vamos volviendo al 30. Hay quienes dicen, fíjate, uno escucha análisis de todo tipo, y hay quienes dicen que la presencia de Leopoldo López ese día en Altamira o en la cercanía de la Carlota espantó a muchos chavistas que estaban comprometidos, o algunos chavistas o funcionarios chavistas que estaban comprometidos. ¿Ustedes han analizado esa hipótesis? Sí, claro, yo creo que son excusas al final del día. O sea, yo creo que mucha gente que quiere cambiar, cuando digo mucha gente, en todos los sectores nuevos, es una excusa. O sea, de no haber ejercido su rol o su responsabilidad histórica. Y esas personas con las que ustedes hablaron en aquel momento, que supuestamente están comprometidas para el 30 de abril, ¿esas personas mantienen contacto con ustedes? ¿Cerraron el contacto? Yo lo he dicho en varias oportunidades. Hoy vivimos en una situación de persecución si alguien persigue más que a mí, que estoy bastante perseguido, acusado, incluso Fabiana, cuando sale a Barquisimeto, por ejemplo, entrega unas donaciones, ayuda humanitaria, la persiguen 8 carros. Si hay más, son por cierto los militares del régimen y los funcionarios de alto gobierno. O sea, de nuevo, tienen más miedo allá que de este lado. Tratamos de mantener contacto con todos los que están dispuestos a dar un paso en favor del país. No, por cierto, no en favor de Juan Guaidó, no en favor de la oposición, no en favor de la Constitución y del país. Ahora, antes de este país, perdón, Vladimir, esta situación como está hoy es absolutamente inviable. Y lo que están sufriendo los platos rotos, los que más están sufriendo hoy son los que ganan 0,07 centavos de dólar al día. La línea de pobreza mundial es menos de es $1 al día. $1 al día. $1 al día serían $30 al mes, 25, depende de cómo lo quieran medir. Hoy es 0,07 centavos de dólar al día. Bueno, imagina. Fíjate, por cierto que sobre ese punto el gobierno atribuye esa situación a las sanciones. A las sanciones desde el gobierno de Obama hasta el gobierno de ahora las que ha aplicado el gobierno de Donald Trump. Frente a ese tema, la posición de Juan Guaidó sobre las sanciones. ¿Apoya esas sanciones?
no apoya aquellas que afecten a la gente, a los ciudadanos. ¿Cuál es la postura, digamos, clara frente al tema? Bueno, que lo primero, que la peor sanción es la que tenemos ya, la violación de derechos humanos, el desastre económico que tenemos, 234.000% de inflación. Este es el sexto año consecutivo que el país se va a contraer 65% en 6 años. O sea, eso no empezó hace 3 días, ni hace 3 meses con las sanciones. Lo que estamos a favor es de la máxima presión posible a la dictadura. Es decir, evidentemente nadie está buscando ningún tipo de sanción al ciudadano. Eso no es así. Además, por cierto, hay que decirlo, está exento todo lo que tiene que ver con comprar alimentos, comprar medicinas. Ciertamente ellos dirán que se dificulta la compra, pero claro que se dificulta cuando, por ejemplo, las farmacéuticas le dejaron de vender. O sea, el problema no era la sanción, era que le den 4.000 millones de dólares en deuda comercial del país a la farmacéutica hace 3 años. Compran con 120% de sobreprecio a México y reportan con 400% de sobreprecio en Venezuela la comida. Hay algunos planteamientos, fíjate, sobre ese punto que se han hecho desde algunos sectores de la oposición. Por ejemplo, la posibilidad de intercambio de alimentos por petróleo, la posibilidad de que se establezcan algunas excepciones que permitan la adquisición de algunos elementos necesarios, por ejemplo, para la vida, en cuanto a salud, etc. Aquí hay varias cosas. Lo primero es eso que... sería parte de la negociación, de esa conversa. Lo primero es que nosotros hemos dicho desde el 5 de enero la necesidad de ayuda humanitaria urgente al país. Es decir, todos esos programas que tú estás narrando solamente son comparables con países como Siria. Y, por cierto, los números... No estamos en Siria por la cosa está seria. No solamente Siria. Siria tuvo guerra civil. Sí, claro. O sea, el único país que tiene indicadores como Venezuela y que estamos sufriendo, que no ha estado en guerra es Venezuela. Siria tuvo una guerra civil y no tuvo la contracción que tiene más acceso a bienes y servicios que nosotros. Solamente podemos comparar con la contracción del PIB y el flujo migratorio. Es un absoluto desastre. Entonces, están tomando, debemos tomar esas medidas, lo estamos haciendo desde el 5 de enero. Los que tienen hoy bloqueado. O sea, por ejemplo, hoy la ONU tiene un programa de más de 200 millones de dólares para ayuda humanitaria para Venezuela. Lo que están bloqueando es el régimen. ¿Por qué? Porque quieren ellos controlarlo. Porque tienen que ellos poner una etiqueta que diga lo que quieran que diga en este momento. Es sencillo. Los implementadores deben garantizar el punto a punto, digamos. O sea, que le llegue a la persona y que realmente lo necesita. Minimizar corrupción, minimizar que lo bachaqueen, como tú muy bien sabes que están bachaqueando, por ejemplo, con lo que ellos llaman CLAP, que es un subsidio de alimentación directa que se están robando y compran con sobreprecio. Y eso se ha hablado en Barbados, por ejemplo, que se acepten este tipo de programas. Se ha planteado en las negociaciones. En Barbados hemos hablado de la solución a la crisis real, la solución real. Evidentemente, nosotros hemos hablado públicamente de cosas como esta. Por eso no hay problema, ¿verdad?, de ayudar a la gente. O sea, de salvar vidas en definitiva. Que lo estamos hablando, insisto, desde hace 3 años que hablamos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La decretamos en el Parlamento Nacional. El régimen dijo que eso no existía, que eso era un invento de nosotros, y lamentablemente, digo lamentablemente porque nadie quiere llegar a este punto. Nos explotó en la cara. Tanto que lo reconoce Michelle Bachelet cuando vino a Venezuela, lo coloca en un informe. Y el informe va más allá, que utilizan la comida para chantajear, que tienen que anular el FAE, entre otras cosas. Entonces, todos esos recursos retóricos que utiliza, son recursos retóricos, porque si quisieran abrir, bueno, vamos a abrirlo. Vamos a hablar con la ONU, que llegue punto a punto, vamos a abrir un canal humanitario, porque nos bloquean la ayuda humanitaria que hemos conseguido, porque no les interesa. Y hay algo más oscuro que eso. Y porque es un negocio. ¿Y por qué es un negocio? Compran con 120% de sobreprecio, o lo compraban en México y reportaban. ¿Sabes cómo empezó esa investigación, Vladimir? Porque en México pensaban que estaban evadiendo impuestos. México dijo, bueno, ¿cómo es que reportan aquí 5 millones de dólares en cargamento de salida y llega a Venezuela y vale 20 millones? Entonces, México inicia una investigación por evasión de impuestos a carga de exportación. Cuando se dan cuenta, no, que lo que reportan es lo que vale. Lo que pasa es que en Puerto Venezolano se convertía en 4 veces con el hambre de la gente, con la necesidad de nuestra. Entonces, 2 cosas. No les interesa, es un recurso retórico para hacer creer que están trabajando por la necesidad de gente cuando nosotros estamos hablando de eso hace años. Y lo segundo es el negocio de ellos. Nosotros inmediatamente, hablemos directo, y no se puede jugar con la necesidad, ¿vale? No se puede jugar con la tragedia que estamos viviendo. Y ellos están jugando, alargando la agonía y no permitiendo realmente la ayuda en Venezuela. Juan Guaidó. Juan, fíjate, muchas veces uno está en la calle y a nosotros que somos periodistas, que hemos estado también en la política de alguna forma, nos preguntan, bueno, mira, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuándo se va a solucionar este problema en Venezuela? ¿Cuándo va a haber cambio? ¿Qué le dices tú al que te pregunta eso hoy? Mira, esa es la necesidad que todos tenemos. ¿Y por qué? Y la traducimos en cuándo, cosa que es interesante. En diciembre no veíamos horizonte temporal. Hoy la pregunta afortunadamente es cuándo. O sea, si te preguntan cuándo es porque tienes con qué.
La buena noticia es que tenemos con qué, es que hemos construido mayoría, es que hemos hecho todo esto por Venezuela, que tenemos el reconocimiento del mundo, que podemos resolver el problema de los venezolanos. Tenemos con qué, tenemos cómo resolver esto, hermanos y hermanas. El cuándo va a depender de lo que hagamos en los próximos días, va a depender de qué tan fuertes seamos en las exigencias reivindicativas de cada uno de los sectores en la calle, de cuándo podamos resolver a través de la mediación del Reino de Noruega, de cuánta presión podemos ejercer a nivel internacional, de caracterizar muy bien la cual nos estamos enfrentando, que va a haber tener que tragar sapos gruesos en algún momento, pero que podemos lograr una solución al conflicto en el corto plazo. ¿Sapos gruesos por la negociación? Por eso, por una transición pacífica que genere gobernabilidad y estabilidad. Con el parte del chavismo seguramente. En parte de todos los sectores. Ahora, cuando tú dices tenemos con qué, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? Tenemos la mayoría del pueblo de Venezuela ejerciendo en las calles, porque hay otra cosa elemental. En diciembre del 2018 éramos mayoría. La gran diferencia es que no la ejercíamos en la calle, la ejercíamos con fuerza. Hoy la estamos ejerciendo. Cada vez que vamos a un sector, cada vez que vamos a una gira, cada vez que convocamos a la calle, cada vez que buscamos reivindicaciones, contamos con casi 60 países. Y si lo que en términos reales, el 85% del PIB mundial representado en esos 60 países. Contamos con un plan país para la atención a la emergencia, contamos con la confianza. A principios de año, y aquí hay algo interesante, se habló de lo que llamaron la revalorización del mercado inmobiliario en Caracas y en Venezuela, una sola expectativa de cambio. La expectativa de cambio generó que a ustedes se les revalorizara parte de los bienes. Eso significa confianza en el cambio. El cambio en sí va a generar confianza en el país, inversión, entre otras cosas. Es decir, la capacidad de recuperación económica con un cambio es certera. Tenemos además la capacidad de poder contar con el BID hoy, con posibilidad de préstamos a nivel internacional que hoy no lo va a conseguir Maduro y no lo va a conseguir en ningún momento, pues ya perdió la confianza. O sea, hay un elemento central en todos estos procesos sociales que es la confianza de los mercados, de los multilaterales, de los países y de los ciudadanos. Ya Maduro hace rato lo perdió y no lo va a recuperar. Que decide el régimen y el entorno fue más allá del cuarto de espejo en el cual están sometidos ellos mismos, ¿no? Porque parece que autosecuestraron en ese cuarto de espejo si quieren ir más allá. Juan, ¿de dónde se puede sacar mayor posibilidad de un acuerdo? ¿De una negociación directa entre el gobierno y Estados Unidos o de una negociación como la que se está dando y que está interrumpida en este momento en Barbados por iniciativa del gobierno de Oslo? Bueno, se paró corriendo el régimen, ¿no? Inmerso en profundas contradicciones, que nunca se iban a parar, que era permanente, que era constante, que sigue, no, al día siguiente se levantaba. Pero te dijeron que nunca se iban a sentar. No, fíjate, yo he dicho que para falsos diálogos no me va a prestar, y lo he mantenido y lo mantengo. Ahora, por una negociación, por una solución real al conflicto, sí. Vamos a darle. Este que está haciendo Barbados no es falso, este sí es dije, auténtico. Desde el 5 de enero lo dije, no solamente dije eso, que me voy a sentar con quien sea, para solucionar realmente el conflicto venezolano. Y de nuevo, realmente elecciones libres, solamente uno le pone apellido cuando, por ejemplo, en Dominicana se burlan de todo el mundo. O sea, no hubiésemos llegado a este punto, por cierto. Si hubiesen respetado, hubiésemos tenido una elección bien convocada en el 2018, no habríamos llegado a este punto. Entonces la soberbia que los llevó a creerse todopoderoso, que los llevó a creerse que aquí ellos mandaban, que eran el malo del patio, como decimos en la web, los llevó a este desastre que tienen, la desconfianza entre ellos. Hoy, por cierto, por ahí uno que no iba a nombrar decía, bueno, que se están entre ellos vendiéndose. Creo que fue Ramírez. Por cierto, la Asamblea Nacional le dio voto de censura, por cierto, por corrupción. Pero ya entre ellos mismos, ¿cuándo en 20 años ha pasado eso? ¿Cuándo en 20 años tú comunicacionalmente has visto el desorden que tiene comunicacional el régimen? El desorden en corrupción, el desorden... Pero comunicacionalmente, ¿qué me llamó la atención en esta etapa? Que en 20 años, si algo manejaron bien y debo reconocerlo, es la propaganda, la comunicación, que había un hegemón y era vertical la línea de mando. Hoy, una cosa dice el conductor del programa de chisme de los miércoles del gobierno, otra cosa dice Maduro, otra cosa dice Padrino López, otra cosa dice Reaza, en 5 días. Dice, bueno, este tipo está muy mal. ¿Quién te parece a ti el gobierno más confiable para conversar? Perdón por la expresión. Es difícil decirlo, o sea, porque por sus obras no conoceréis. ¿Qué sacaste de la conversación con Diosdado Cabello? Que se sabe poco de esa conversación. Mira, te puedo decir que estoy dispuesto a hablar con cualquier funcionario, dando un hecho que es un supuesto. ¿Eso no ocurrió? He hablado con muchos funcionarios, he hablado con muchos civiles y militares, lo puedo decir con más tranquilidad.
y estoy dispuesto a seguir haciéndolo siempre y cuando de nuevo sumemos a la ruta. Pero fíjate, no tendría nada de malo hablar con Diosdado Cabello, por ejemplo. Bueno, el problema es que incluso con Maduro. El problema es que están tan rayados y tan desprestigiados que hasta ellos mismos saben que una reunión con ellos es una raya. Entonces lo promocionan como malo, porque ellos mismos trataron de decirlo. Con la capucha. Por eso, bueno, es otro supuesto de Vladimir. Yo pregunto. Pero por ejemplo, saben que están tan rayados. O sea, y imagínate tú lo miserable que se puede ser para vender eso como algo malo. Que lo vendieron pero ellos, no nosotros. Ellos vendieron como si eso hubiese pasado. Como algo malo, con una raya. Yo diría que hay que conversar con quien tiene que conversar, con quien tiene el problema. Siempre y cuando estén dispuestos a una solución. Porque ¿qué pasa? Incluso diría que ir sin complejo, porque ¿por qué habría complejo para sentarse con ¿Qué pasa con algo como esto? Que ellos, para el régimen, para Maduro y su combo y su cuarto de espejo, su reunión del cuarto de espejo, el proceso es un fin en sí mismo. Porque creían ellos que iban a dilatar, que no iban a haber más sanciones, que iban a descomprimir la presión, cosa que no les funcionó. O sea, porque continuó la presión internacional, continuaron las sanciones, continuó la presión en la calle, continuamos girando y recorriendo el país, entonces salieron corriendo. O sea, a nosotros el proceso en sí no nos sirve, o sea, porque nosotros no estamos enamorados de ningún mecanismo, nosotros estamos enamorados de una solución, del fin al conflicto, del cese del sufrimiento, del cese de la usurpación, de que se produzcan unas elecciones libres. Entonces, de nuevo, creían que iban a venir a vacilar, como estaban acostumbrados, y para vaciloncitos no hay tiempo. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo. ¿Por qué? Porque la gente necesita medicina. ¿Por qué? Porque la gente necesita comida. Porque la gente necesita soluciones. Hay quienes plantean que la fuerza es la solución, una solución de fuerza. Hemos oído factores políticos incluso que te cuestionan mucho desde posturas extremistas. Me deja disculpar mi desviación profesional, pero fuerza es masa por aceleración. Eso exacto, en física fuerza es masa por aceleración. O sea, para tener fuerza hace falta masa, ¿y qué es masa? Bueno, reunión de gente, reunión de factores, reunión y alineación de intereses nacionales para solucionar los problemas de la gente. Y aceleración es momento. O sea, es que también hay momentos estelares, como decía además Rómulo Betancourt. Fuerza es masa por aceleración, la fuerza la tenemos. ¿Por qué? Porque podemos reunir al ciudadano, podemos tener interlocución con todos los sectores de la sociedad, con todos, Vladimir, y reunimos hoy, afortunadamente, creo que ha sido parte del rol, no solamente a partidos políticos, sino a gremios, sindicatos, estudiantes, organizaciones religiosas, al mundo entero, de nuevo, y parte de la disputa, me imagino, del régimen en estos días. Bueno, que sí hablo con Trump, que no hablo con Trump, entre ellos no, nosotros sí, no solamente con Trump, con Duque, con Bolsonaro, con Benito Abdo, con Sebastián Piñera, con Mauricio Macri, con Lenín Moreno, con Macron. ¿Por qué? Porque tenemos la legítima interlocución de Venezuela ¿Ha tomado para resolver alguna decisión que no le haya gustado a Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional que apoya? Sin duda alguna. Por ejemplo, bueno, varias, no solamente a la comunidad internacional, también al interno. O sea, hay decisiones que debemos tomar y vamos a ejercer siempre pensando en nuestra gente y en la solución al conflicto. ¿Eres autónomo frente a Estados Unidos y otros factores de poder internacional? Y hoy siempre. A ver, eso fue una polémica, por cierto, inicial. La prensa internacional trató de hacer ver esto como un conflicto de Estados Unidos, etc. Nosotros, bueno, yo tengo 9 años siendo electo